Dime tú. ¿Esta es la misma? Esta es la que yo tenía antes. Ya. Sí, avísame. ¿Me avisas? Ah, está lista. Reanudamos esta audiencia con la presencia de todos los intervinientes que ya están individualizados. Vamos a comenzar a recibir los alegatos de apertura de los intervinientes, comenzando por el fiscal. En los tiempos que ya que quedaron establecidos ayer, voy a hacer uso del cronómetro para controlar los tiempos, les aviso. Igual los tiempos son suficientes. Bueno, comience, señores fiscales. Gracias, su señoría. Bueno, el juicio de que se tratará estas futuras audiencias dice relación con un emprendimiento ilícito formado por los acusados de estos hechos, en que durante los periodos de 2013 y 2016 formaron distintas sociedades con giros comerciales de urbanización, representación y administración de todo tipo de inmuebles. Y a través de estas sociedades, o como persona natural, doña Jimena Burdiles Mor adquirió inmuebles todos rurales para posteriormente proceder a subdividirlos o lotearlos sin autorización legales, con una cabida inferior a que la ley establece, y posteriormente, una vez realizados estos trabajos de subdivisión, ofrecerlos a la venta al público como lotes determinados, delimitados, de una cabida no superior a 1000 metros, que se ofrecían también con luz y agua. Esto generó un engaño en las víctimas mediante la publicidad desplegada por esta empresa, la constitución legal de esta empresa, que funcionaba en unas oficinas céntricas en la ciudad de La Serena, mediante vendedores y mediante los mismos dichos de los acusados, que prometían a estas víctimas venderles sitios determinados, lotes previamente demarcados, y finalmente cediendo derechos sobre esos lotes. Esta actividad ilícita de los acusados reportó ganancias de aproximadamente 2.500 millones de pesos entre las víctimas que tenemos registradas. Estas ganancias son el reflejo del perjuicio de cerca de 200 víctimas. Toda su señoría, como se verán en estos estrados, de distinto nivel sociocultural y etario, mostrando de esta forma la transversalidad y la calidad de la puesta en escena de esta empresa. Los elementos del delito de estafa se probarán de la distinta forma que señalaré. El engaño se probará mediante la apreciación de la constitución de la empresa, del funcionamiento de las oficinas, de la existencia de vendedores comisionistas a través de fotos, testigos, videos, y también en la forma de venta de sitios delimitados y previamente demarcados, lotes específicos en los que se señalaba en los respectivos contratos de promesa de compraventa que eso es lo que se le prometía vender a las personas. Se le mostraba en el lugar de los hechos esta situación. Y bueno, además de eso se les prometía una urbanización con caminos pavimentados, pasajes, rotondas, medidores de luz, de agua, y la publicidad que se ha señalado y que la empresa desplegó en distintos medios de comunicación y mediante folletería en la región de Coquimbo. Esto generó un error en las víctimas de esta causa, que creyeron, por esta puesta en escena,
que lo que adquirían era el lote determinado que ellos habían elegido, que eran lotes aptos para construir viviendas y que tendrían la urbanización total que se les había ofrecido. Sin embargo, posteriormente y en el desarrollo de estos mismos hechos, los acusados realizaban contratos de cesión de derechos a las víctimas que habían sido engañadas con esta creencia de adquirir el lote específico. Y esto acarrea la disposición patrimonial y el perjuicio de las víctimas, que todas ellas pagaban el dinero solicitado en dinero efectivo o vale vista en el momento de suscribir el primer contrato, ya sea este de promesa de compraventa o cesión de derechos. Quisiera llamar la atención sobre hechos de particular gravedad y afectación de bienes jurídicos dentro de todos los que vamos a conocer, que son, a nuestro juicio, el hecho número 1, en el sector de Pelícana, en La Serena. Este es un loteo irregular que se instaló en la ribera de un río, en una zona inundable, por lo que nunca podría haber sido autorizada la construcción de viviendas en un lugar que finalmente en el año 2017 fue afectado por un aluvión por el frente de mal tiempo de ese año, provocando serios daños a las construcciones que habían realizado las personas que estaban habitando ese lugar. Respecto del hecho número 3, en la parcela 45, en el sector de Vuelta al Martillo, en Coquimbo, en esa parcela se vendió a alrededor de 70 personas derechos en un lote de mayor cabida. Sin embargo, esos derechos nunca han podido ser inscritos. Las personas tienen una mera posesión de los terrenos sin poder inscribirlos, toda vez que durante el tiempo en que estas ventas se realizaban, la parcela fue objeto de distintas medidas precautorias de prohibición de celebrar actos y contratos y embargos. Todo esto en conocimiento de los acusados, que continuaban con la venta de estos derechos sobre un terreno en el cual sabían que no iban a poder ser inscritos por estas medidas judiciales. Y finalmente queremos recalcar también el hecho número 5, que es del sector 2 de Julio, también de Pan de Azúcar, en Coquimbo. En ese lugar, la acusada Jimena Burdiles Mor aparentó bienes, prometiendo vender un terreno ajeno a 24 víctimas, que pagaron el total del precio del terreno ofrecido en la celebración del contrato de promesa de compraventa. Es decir, pagaron el valor completo, no tenían la acusada el dominio ni la propiedad de ese terreno. Esto estaba en conocimiento de la acusada y del abogado don Flavio Gómez Pizarro, quien redactó en esos contratos cláusulas que hacían renunciar a las víctimas a toda acción de cumplimiento, de resolución y demás que podían haber dado alguna opción de las víctimas recuperar el dinero a su respecto. Esto en conocimiento que la acusada no era dueña de esos terrenos. Estas víctimas nunca han tenido siquiera la mera tenencia de los sitios por los que pagaron. La participación del señor Flavio Gómez Pizarro es transversal a todos estos hechos. Él redacta las escrituras de promesa de compraventa y de cesión de derechos. Promete en esos contratos sitios delimitados y numerados según el plano ilegal confeccionado por los acusados, y finalmente a las mismas víctimas, días o meses después, realiza otra escritura en la que cede derechos. Además, redacta cláusulas de renuncia a las acciones legales respecto de las víctimas, conociendo que éstas han pagado el total del valor de la propiedad en el contrato, ya que hay una cláusula que asimismo lo estipulan todos ellos. Y finalmente también se constituye en administrador finalmente de las comunidades que según él se forman en estos lugares, también otorgándose las facultades de adjudicar lotes determinados a las personas engañadas. Respecto, sus señorías, del delito de loteo irregular, quisiéramos hacer presente que este delito no es un delito meramente formal.
es un delito pluriofensivo que busca resguardar distintos bienes jurídicos. El bien jurídico del correcto ordenamiento territorial y uso racional del suelo. Pero lo que hemos visto veremos en este juicio es la afectación de las personas que viven estos loteos irregulares en relación al bien jurídico salud pública, ya que estas personas no tienen agua potable, carecen de alcantarillado y de retiro de basuras domiciliarias. También se afecta la seguridad de estas personas, seguridad pública, toda vez que la mayoría de ellos tienen conexiones eléctricas irregulares. Los caminos no están en condiciones exigidas por las autoridades. Tampoco se realizan las obras de defensa de terreno, lo que quedó de manifiesto con el aluvión del año 2017, que literalmente se llevó parte de los terrenos vendidos en el sector de Pelícano. Los elementos del delito de loteo irregular y la prueba de los mismos dicen relación principalmente con los actos cuya finalidad tiene de transferir el dominio. Aquí veremos distintas promesas de compraventa, contratos de compraventa, reservas de sitios específicos, tendientes a formar poblaciones. ¿Por qué? Porque el tamaño y la cantidad de los lotes vendidos hace que en el lugar se formen poblaciones. Hablamos de 96 sitios, 87 sitios, y todo esto en contravención a las obligaciones de urbanización y falta de autorizaciones sectoriales competentes. En virtud de la gravedad de estos hechos, señoría, la reiteración de los mismos, la pluriofensividad de estos, es que solicitamos se condene a los acusados a las penas ya señaladas en el escrito de acusación. Sus 10 minutos, señor Moya. Gracias, señoría. En primer lugar, voy a hacerme cargo de el tiempo otorgado para el creyente don Brian Mancilla Vallejo, haciendo suyo en todas sus partes la teoría del caso expresado por el Ministerio Público. Y al mismo tiempo haciendo presente, señoría, que sustentamos el número 17 del hecho número 5 de la acusación. Y ya sustentamos al mismo tiempo la acción civil por la cantidad de 9.132.242 pesos por daño emergente y 50 millones de pesos por daño moral. Demandas civiles establecidas en el número 6 del auto de apertura. Con eso termino el alegato de apertura en relación con don Brian Mancilla Vallejo. En relación a mis defendidos, los creyentes, los cuales represento de acuerdo al auto de apertura, me hago, en primer lugar, me allano y me adhiero totalmente a la teoría del caso referenciado por el Ministerio Público. Y con respecto a mi acusación particular, hago presente en las siguientes circunstancias, señoría. Primero, que se trata de una organización criminal establecida, señalada por los acusados. Estos defraudaron a 243 personas estafadas de acuerdo a conformidad a lo establecido y tipificado por el artículo 468 del Código Penal. Y al mismo tiempo, señoría, permitieron la comisión de los delitos de loteo irregular establecido en el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Esta asociación ilícita, su señoría, está establecida y tipificada en el artículo 292 del Código Penal y tiene determinada y precisada un modus operandi que necesariamente debían estar organizados los acusados para cometer el delito, que se ha establecido en los hechos número 1 al 6 del auto acusatorio. Su señoría, es necesario e indispensable determinar, y se probará en el curso del proceso, la existencia de este modus operandi, que era necesariamente la existencia de esta asociación, porque cada uno de los integrantes, de los acusados, constituyen un engranaje de este modus operandi. Para ello constituyeron sociedades que se acreditarán en el curso del proceso. Es especialmente que
estas personas, los acusados, tenían cada uno una función precisa. Doña Jimena Burdiles era la administradora, la planificadora, ahí la que manejaba los dineros. Don Flavio Gómez era el planificador y el que contenía y determinaba el sustento jurídico que procedía a la comisión de los delitos. Al mismo tiempo, don Juan Miranda era el operador, el que realizaba las funciones determinadas de los trabajos y preparaciones. Por estas circunstancias queda claramente determinada que en este engranaje de organizativo se constituía la asociación ilícita. Por estas circunstancias, señoría, sustentamos al mismo tiempo que este delito es un delito masa, que es establecido así por la doctrina y la jurisprudencia, sobre todo por la jurisprudencia en la causa RIT 303 del año 2015 de la de Corte de Apelaciones de San Miguel, que establece que estos delitos eran contra un número indeterminado de personas a través de asociaciones y procedimientos engañosos. Por esta circunstancia corresponde que se apliquen las penas señaladas en el auto acusatorio. Eso, señoría, al mismo tiempo, en base de estas circunstancias, procede que se condene, se acojan y condenen a los acusados a pagar las indemnizaciones por los daños emergentes y lucros y daño moral que se ha producido. Esa es la teoría del caso de esta parte, señoría. Muy bien. Señor Sánchez. Sí, señoría. Muchas gracias. Su señoría, al igual que el querellante que me acaba de preceder, también me hago parte íntegramente de lo expuesto por la señora fiscal en el momento de su alegato de apertura, toda vez que hay que considerar que nosotros nos encontramos adheridos íntegramente a la acusación realizada por Fiscalía, tanto de Serena y Coquimbo, pero quisiera que cifráramos nuestra mirada específicamente en los intereses que involucran a mi representada, que está contenida en el hecho número 5 de la acusación, específicamente o sindicada con el número 10, la señora Ana Cabezas Palma. Y en relación, su señoría, a este tema, es importante tener claro que ella efectivamente quedó envuelta en una situación muy compleja, dada, primero, que ella reside en otra ciudad, por lo tanto tuvo un interés manifiesto en adquirir una propiedad en la comuna de La Serena con unos fines determinados para descanso, recreación, etcétera, etcétera. Y bajo esa lógica pensó en invertir en una propiedad, logra el contacto con la señora Jimena Burdiles, que en el hecho 5 en particular no solamente ella actúa en representación de la empresa, sino que también lo hace usando su propio nombre para efectos de poder lograr convencer a cada uno de las personas que figuran como víctimas en ese hecho, en particular a mi representada, logrando en definitiva venderle, a través de un acto jurídico que es una promesa de compra-venta, lograr la señora Burdiles recibir 15 millones de mi representada para los efectos de concretar un engaño basado en información falsa que se le estaba entregando a mi representada, en el sentido de que estaba adquiriendo lotes que jamás, tal como señala la fiscal, jamás han sido o ha podido ser la poseedora o mera tenedora de ellos, sufriendo un perjuicio que fue demandado correctamente a través de la presentación de la demanda civil, pero se logra claramente establecer que hay una situación de engaño que provoca lo que la teoría llama el desplazamiento patrimonial, que es fundamental para estar en la vereda del delito de estafa. Y en concordancia con esto, su señoría, y haciendo una mirada transversal, hay 6 hechos investigados y que son parte de la acusación que hace la Fiscalía, donde se da cuenta que los imputados que están presentes en esta sala trabajaron durante por lo menos 3 o 4 años realizando una conducta ilícita, logrando básicamente configurar el delito de loteo irregular, y a su vez, a través de la concreción de ese delito, lograron llevar a cabo una multiplicidad de estafas, donde una de las afectadas, que es víctima de la sazón, es mi representada, la señora Ana Cabezas.
En ese sentido, su señoría, viendo el despliegue de los medios de prueba que han sido ofrecidos por la Fiscalía y a los cuales me encuentro completamente adherido, esta parte o este creyente va a adquirir o pretende que el tribunal adquiera la absoluta convicción de estar en presencia de los delitos descritos por la Fiscalía y se logre establecer la responsabilidad penal que le corresponde a cada uno de los imputados y se logre, a su vez, la condena que corresponde respecto al actuar ilícito que, por cierto, termina perjudicando los intereses no solamente de mi representada, sino de todas las víctimas que están envueltas y que son representadas tanto por Fiscalía como por el resto de los abogados creyentes presentes, su señoría. Eso en relación a mi alegato de apertura. ¿Por esta persona usted presentó demanda civil? Así es, su señoría. Está Ya. en el número 4 ¿La sostiene? de ¿Ah? ¿La sostiene? Así es, su señoría. También vengo a sostener el contenido de la demanda civil interpuesta en representación de la señora Ana Cabezas. Señor Montesinos. Muchas gracias, su señoría. Esta parte adhirió a la acusación fiscal en lo que decía relación con el hecho número 1 por el cual había presentado en su momento querella respecto de la víctima, el señor Rubén Gálvez. La situación de mi representado es bien particular, su señoría, porque es distinta del resto de las que comparecen como querellantes y víctimas aquí. En el caso de mi representado se trata de una persona que enajenó inmueble inscrito su nombre para efectos de los fines que después iba a destinarse al loteo irregular por parte de la compradora. Seguramente vamos a escuchar como parte de la teoría del caso de la defensa que aquí simplemente se trata de un incumplimiento civil en el cual no se cumplió con el precio estipulado en un contrato de compraventa. Sin embargo, en base a los antecedentes probatorios del Ministerio Público, a los cuales también adherimos, entendemos que va a poder quedar acreditado que esto no es un simple incumplimiento civil de un contrato, sino que desde el inicio nunca hubo una intención seria de respetarse el precio. Valga por lo demás la aclaración de que el vínculo civil se estableció ciertamente con una persona jurídica respecto de la cual no puede existir nunca responsabilidad penal y que por lo tanto en ese sentido la responsabilidad penal sí tiene que ser hecha valer respecto de las personas naturales a las cuales se está atribuyendo los delitos de estafa y loteo irregular, en este caso 2 de los imputados. Simplemente para ilustrar al tribunal, el predio se vendió en el año 2013. Entre los años 2013 y 2014 se había vendido prácticamente la totalidad, o se habían efectuado la totalidad de las sesiones de derechos sobre este loteo irregular y por lo tanto había recibido prácticamente no solo el precio que había que pagarse a mi representado, sino también la utilidad que se iba a obtener con este loteo. Año 2015, aún no había sido enterado el saldo de más del 80% en entonces del precio adeudado. Entonces, ciertamente no puede decirse que había una predisposición o una intención a dar cumplimiento a las obligaciones. Creo que eso resulta relevante. Considerando además la situación, en este caso de la víctima, que se trata un criancero, que no tiene mayor preparación del mundo de los negocios, del mundo del comercio, y que confió, porque eso es lo que ocurrió aquí, es lo que generó la estafa. Generó la confianza para que, aún después de que habían transcurrido los plazos iniciales, tuviera aún la expectativa, la esperanza de que iba a ser cumplido o resarcido o enterado del precio que se le había señalado que se iba a pagar. Pero como ya lo hemos señalado, esa intención nunca ocurrió. Al día de hoy, mi representado se ve en la triste situación de que, por un lado, no tiene una inscripción de dominio respecto del inmueble que enajenó, tiene ahí 50 y tantas personas que están ocupando materialmente su propiedad, que son también víctimas que lamentablemente no comparecieron en este juicio, no quisieron hacer uso de una acción penal, y por otra parte no tiene el dinero que se le ofreció pagar.
Adherimos completamente a la petición de pena del Ministerio Público y por lo mismo también, y en base a lo que señalé, sostenemos también la demanda civil de indemnización de perjuicios que hicimos valer. Señor del Campo. Su señoría, al igual que el resto de mis colegas, me adhiero a la teoría del caso planteado por el Ministerio Público y los demás colegas. En el transcurso de este juicio se logrará demostrar que los imputados han incurrido en los delitos los acusados han incurrido en el delito de estafa y loteo irregulares, ya que se cumplen con todos los requisitos y los elementos del tipo de la estafa, el engaño, el error, la disposición patrimonial y el perjuicio, lo cual se acreditará largamente y tendidamente. Asimismo, los loteos irregulares también, y yo quiero hacer hincapié en el caso de los loteos irregulares. Yo me dedico a loteos regulares, su señoría, y he visto principalmente en la quinta región, la cuarta región, en la región metropolitana, el inmenso daño que hacen los loteos irregulares. Y porque las víctimas de estos delitos no pueden hoy en día obtener un título de dominio porque Bienes Nacionales les cerró la puerta. Hace 2 o 3 años atrás, Bienes Nacionales les cerró la puerta porque lamentablemente obtenían su título de dominio que no lograban hacerlo a través de las personas que les vendían, lo hacían a través de Bienes Nacionales. Pero fue tanta la presión inmobiliaria que se ejerció en distintas partes del país que Bienes Nacionales cerró las puertas a esta gente y están en el peor de los casos, su señoría. No tienen título de dominio, tienen escritura de cesión de derecho que en principio, si bien es cierto, son válidas, pero se refieren a una totalidad, no se refieren a una parte específica. Nunca la cesión de derecho en terrenos rurales, en el caso general de todo el país, salvo la región metropolitana, Concepción y Santiago, puede referirse a lotes inferiores a 5.000 metros cuadrados, jamás. Y las escrituras confeccionadas por los acusados de autos, su señoría, incluso se señalaba cuál era el lote específico de menos de 5.000 metros cuadrados que le iba a corresponder, lo cual es una aberración incluso desde el punto de vista jurídico, porque no corresponde, ahí queda tipificado inmediatamente el delito. Consta que se formaron comunidades, consta que se dedicaban a un loteo, se señala que se iban a dotar de luz y de agua, su señoría, a todas luces está, solamente con mirar la escritura está configurado el delito de loteo irregular, lo cual fue un error garrafal. Pero su señoría, cuando yo entré a estudiar Derecho, no quería estudiar Derecho, quería estudiar Ciencias Políticas, pero estudié Derecho por descarte, me llamó mucho la atención lo que nos dijo nuestro profesor de Derecho Penal. Una de las primeras clases nos dijo, todos somos delincuentes. Yo quedé plop, yo creía que nunca había cometido un delito en mi vida, y sí, pues es verdad, apropiaciones de vida, hurto, injurias, calumnias, etcétera. Pero todos tenemos, sin perjuicio de entrar en la teoría general del delito, todos podemos arrepentirnos de nuestras conductas, y yo creo que ahí está el disvalor principal del delito, su señoría. La persona que no se arrepiente de sus errores o de sus delitos derechamente, que trata de reparar de alguna manera las cosas. Y aquí no he visto ninguna intención, su señoría, de hacerlo. Y eso para mí, sin ser moralista, yo creo que ahí está lo principal. Ahí deja la huella indeleble de los delitos, su señoría. Cuando uno se equivoca, enmienda su error. Y si lo puede hacer, mejor. Me adhiero plenamente a la prueba presentada por el Ministerio Público, sin perjuicio de que yo también voy a ofrecer pruebas, y sustento la demanda civil correspondiente, su señoría. Señora Bufón. Gracias, señoría. Yo vengo adherida de la acusación fiscal, vengo adherida de la prueba del Ministerio Público, también me adhiero a lo sostenido por la Fiscalía y los colegas, pero quiero hacer énfasis en 2 circunstancias. Respecto al modus operandi que se ve materializado en los 6 hechos que fueron
por los cuales acusó la Fiscalía, tenemos que doña Jimena Burdiles contactaba a una persona, le hacía una promesa de compraventa o le daba un pie, y en el fondo nunca tuvo la intención de pagarle el saldo, o sea, iba con la predisposición de defraudar a la persona. Específicamente buscaba personas de no mucho conocimiento técnico, para los cuales le trataba de celebrar las escrituras, a los cuales ella pudiera disponer en la forma rápida de esos terrenos, hecho acaecido en las circunstancias de los 6 hechos, y posteriormente les vendía a las personas derechos y triplicaba, cuatriplicaba el valor de los terrenos, pero ni siquiera tenía la intención de pagarle a los dueños, que no acaeció. Respecto de mis querellantes, es dramática la situación, señoría. Doña Yolanda Aguayo, don Nelson Flida y don Víctor Núñez Rojas, ellos compraron derechos en Santa Filomena, están tipificados en el hecho 4. Doña Yolanda Aguayo, doña Jimena Burdiles les celebra una promesa de compraventa respecto de un terreno que no era de ella, porque aparece ella como persona natural diciendo que es dueña de la propiedad y que les promete vender. Pero en definitiva le asigna un lote, la gente, el poder de convencimiento que tenía es espectacular, porque llegan y le pagaban en efectivo en el momento de la promesa, le pagaron cada uno 12 millones de pesos, una capacidad de convencimiento. La gente toma posesión, mis clientes construyeron un portón grande, vivían en Antofagasta, se fueron, y señoría, al tiempo vuelven y la propiedad se la había vendido a otra persona. Fueron a tomar posesión del terreno y ni siquiera se la había vendido a otra persona, de la cual se le había inscrito los derechos a otra persona. Son estafados por ella, porque en el fondo no vendió una cosa que no era de ella, se la vendió a otra persona, no están en posesión de nada, perdieron absolutamente todo su dinero. Sostengo la acusación civil en esos términos, y señalando que como dijo mi colega Hugo del Campo, se trató en todos los modos de ella sentir de que ella se arrepentía. No, ella no reconoce absolutamente nada, no ha engañado a nadie, dice, lo cual abiertamente demuestra su mala fe y su cero arrepentimiento y su cero posibilidad de buscar una solución. En ese contexto, señoría, solicitamos se condene por el Ministerio, las penas solicitadas por el Ministerio Público, se dé lugar a la demanda civil solicitada por esta parte en beneficio de mis representados, que son los querellantes de esta causa. Muy bien. ¿Cómo estamos por el asunto de la Cámara? ¿Sí? Ya, usted me avisa. Señor... Ya. Señor Barrera. Gracias, señoría. Bueno, la defensa de la señora Burdiles va a instar por su absolución respecto de todos los hechos por los cuales ha sido acusada por parte del Ministerio Público. Entendemos que en este caso en particular, siendo, si bien son extensos los hechos, la descripción de los mismos, la acusación, los medios de prueba, en definitiva, si simplificamos este asunto, se trata de 2 delitos: estafa, loteo irregular del artículo 138 del Decreto Ley 458. Esos son el límite que tenemos para decidir y para observar, y el desarrollo del juicio va a recaer sobre aquello. Respecto al delito de estafa, señoría, es conteste unánime la doctrina que son 4 los elementos que se requieren para su tipificación. En este caso, respecto de todo y cada uno de los hechos, al menos uno de estos elementos falta o se encuentra ausente. Tanto en la situación fáctica, en los hechos que habrían dado lugar a esto, así como la descripción que se realiza dentro de la misma acusación, en mayor evidencia en las acusaciones particulares realizadas por los querellantes. He señalado que faltan algunos requisitos, voy a descartar, o elementos del tipo, descarto inmediatamente la disposición patrimonial, entiendo que ahí no habría un hierro o no se encontraría ausente esta circunstancia. Ahora, ¿cómo llegamos a eso y si se dan o no las circunstancias para configurar el delito? En primer lugar, señoría, encontramos está el elemento que es el engaño. De partida, el derecho penal no exige como obligación decir la verdad. Tiene que tener el acto de una persona una consistencia mayor, una gravedad mayor, una diligencia mayor para efectos de crear un ardid
engañoso del cual la persona que es objeto del mismo no pueda salir o informarse correctamente que esta no es la situación que se le está ofreciendo, aun cuando éste intente salvar este desconocimiento o este engaño. En el caso en particular, señoría, en cada uno de los hechos y respecto de cada una de las víctimas, existe un contrato de cesión de derechos. Así lo reconoce el Ministerio Público, así lo reconocen también los querellantes, así se va a poder apreciar del desarrollo en este juicio en la prueba documental que se va a acompañar. Cesión de derechos. Y como tal quedan caratulados, o así se inicia cada uno de los instrumentos suscritos por las partes. En esto se señala claramente que se trata de una cesión de derechos, que es un porcentaje de derechos, además dentro de las cláusulas, que es un porcentaje de derecho el que se cede y transfiere a las supuestas víctimas. Se hace referencia además en cada uno de los títulos, en cada uno de los instrumentos, que existe una provisión de cambio de uso de suelo. Es decir, eso está ahí. La víctima o las víctimas pudieron o tuvieron la posibilidad de conocer este documento, lo firman ante un notario público, conociendo lo que están viendo. Ahora, ellos tuvieron la posibilidad de haberse informado correctamente al conocer este documento. Por lo tanto, entendemos que aquí no hay un ardid, no hay un engaño, ellos saben o tienen la posibilidad de conocer. Lo que hace inmediatamente, desde este punto, pasar al error. Este error no debe ser o no es cualquier error, tiene que tener una relevancia mayor. Recordemos que dentro de la teoría del acto jurídico civil se hace mención como el error como un vicio de nulidad de los actos jurídicos. Es decir, también está considerado dentro de esa materia. Por lo tanto, ¿qué nos diferencia o qué lo hace diferencia cuando estamos dentro de un error que sea relevante en materia penal? Y eso dice justamente relación con las circunstancias o la posibilidad que tiene la víctima de acceder a información también que le permita no darse cuenta o darse cuenta de este engaño. Este error también le es imputable a la víctima, le puede ser imputable. El día de hoy, magistrado, señoría, creo que así es. Estos hechos ocurren, los primeros son del año 2014 en adelante. Estamos hablando de una era que está totalmente tecnológica, que existen los medios para conocer qué se trata un acto de cesión de derechos. Entro a Internet, cualquiera, la gran mayoría tiene acceso a esta posibilidad. En Google, cesión de derechos, y claramente va a aparecer explicado. Existen abogados que explican estas circunstancias, lo podemos ver. Podemos revisar cesión de derechos, en qué consiste el uso de suelo. ¿Tuvieron la posibilidad de informarse? Claro que sí. Y esto es de esencial importancia. Nuestro Código Penal es de larga data, es de muy antigua redacción, y en ese tiempo no estaba en esta posibilidad de poder conocer las circunstancias que envolvían un eventual acto o contrato o conducta que diera lugar a un engaño. No existía. Es por eso que las penas son de ese carácter, son relativamente altas comparadas con otros hechos. Y en ese momento se pensaba de esa manera, ¿dónde está la información? Y es por eso también que se desarrolla así en doctrina el error dentro del delito del que estamos hablando. Hoy pudieron cada uno de ellos haber accedido a información para conocer qué es lo que estaban suscribiendo, cosa que no hicieron. De manera que también hay objetivamente podemos imputarle esta circunstancia o el hecho de haber caído en error a las mismas víctimas. Ahora, pasamos de eso, como ya dije, no hay, respecto a la disposición patrimonial no la voy a cuestionar, pero sí respecto al perjuicio. Hay que estar bastante atento en cuanto al perjuicio, dentro de la descripción de los mismos hechos, así como en lo que en definitiva sucede en la materialidad de lo que ocurre. Sea la doctrina que
pueda el tribunal estar adherida en el sentido de si es un concepto jurídico, si es un concepto económico o un concepto mixto, siempre debe haber una pérdida de algo por parte de quien está haciendo el papel de víctima. Y esto debe ser sopesado de acuerdo a los antecedentes. Muchas de las personas que el día de hoy están reclamando indemnizaciones, señalando que fueron perjudicadas en su patrimonio, han recibido y han inscrito los derechos que ellos firmaron, la cesión de derechos que ellos suscriben, y se encuentran inscritas legalmente ante el conservador de bienes raíces. Es decir, recibieron algo a cambio de lo que ellos pagaron en su momento. Una diferencia de precio, un mayor valor, nuevamente se trata de una materia civil. En este caso, eso se debería discutir en otra sede. No pagué más por algo que valía menos, no es materia penal. Nos encontraríamos ahí en otra institución distinta que se debe ver en materia civil y que en este momento se me fue, por eso no recuerdo el nombre. La lesión enorme, muchas gracias, colega. La lesión enorme. Es una institución distinta y que debiera verse en distintas sedes, por lo tanto no es un elemento que debiera de cuestionarse. Como ya señalé, siendo acotados los tiempos para tal larga descripción de hechos, esto es lo principal que va a cuestionar la defensa, la concurrencia ya sea al menos de uno de estos requisitos o elementos para configurarse el delito, tanto en las conductas que se describen, así como en el texto mismo de la acusación. Respecto del delito señalado en el artículo 138 del Decreto Ley 458, la Ley General de Urbanismo y Construcción, describe claramente y entrega cuáles son los elementos del tipo penal que se castiga. Dentro de la misma descripción también hace referencia clara y directa de quién es el sujeto activo. Hace referencia a ello señalando que es el propietario, loteador o urbanizador. Discutiremos en su momento y veremos, de acuerdo a la prueba que pueda presentar el Ministerio Público, si tienen tal calidad las personas que el día de hoy se encuentran acá como imputados. Pero además de describir quién es el sujeto activo, hace referencia claramente a los elementos del tipo como señalé. El primero, que realicen cualquier clase de acto o contrato que tenga por finalidad la transferencia del dominio. Ese es un elemento. Podríamos considerar que el mismo se encuentra con la suscripción de distintos títulos de dominio, las sesiones de derechos que se encuentran inscritas. Pero esto no es suficiente para constituir el tipo penal. Agrega en la parte final, el artículo 138, que estos deben ser tendientes a la formación de nuevas poblaciones, en contravención a lo que se señala en ese párrafo. Nuevas poblaciones es el elemento, entiende esta defensa, que es necesariamente el que se debe sopesar al analizar la prueba. El elemento poblaciones o el concepto de poblaciones no se encuentra descrito ni en la Ley General de Urbanismo y Construcción ni tampoco en su ordenanza como poblaciones propiamente tal. Por lo tanto, debemos ir directamente al concepto que se entrega al concepto natural y propio del mismo. Y como tal, se señala que el concepto de nuevas poblaciones es el conjunto de edificaciones y zonas de uso común. Entonces debemos ir a la palabra edificaciones. Cuando hablamos de edificaciones, ¿quién es el que termina o quién edifica? Edificación tampoco está contenido dentro de la ordenanza, dentro del catálogo de descripciones o de conceptos que señala. La única parte donde aparece referenciado en el concepto vivienda. Que vivienda es una edificación destinada a vivir. Y es donde llegamos al concepto de edificación, entendiendo e interpretando armónicamente la norma, estaríamos en edificación, la construcción de la vivienda en un terreno determinado. Esta acción no la realiza la señora Burdiles. Ella no está construyendo, no está entregando una población, no está entregando edificaciones, ni tampoco les está facilitando dicha circunstancia. Es más, aquí van a declarar y van a decir que eso no ha sido facilitado nunca por doña Jimena Burdiles.
Hablaron de agua irregular, hablaron de luz irregular, los servicios básicos que se encuentran en esas circunstancias, los que fueron conectados por las mismas personas que están habitando actualmente el mismo lugar. Los que edifican sin los permisos correspondientes fueron las personas que se encuentran habitando en dicho lugar. Conociendo ya, según lo que dicen ellos, de que esta cesión de derechos no le daba esa posibilidad. Por lo tanto, ¿cuál sería aquí el hecho concreto que realiza mi representada? En definitiva, se subdivide en lugares de zona rural en loteos inferiores a los 5.000 metros cuadrados, supuestamente, porque después agregaré otro elemento. En ese caso, si fuera así, no nos encontraríamos dentro de este tipo penal y nos encontraríamos en lo que señala el artículo 1 del Decreto Ley 3.516, en el cual impone una sanción de multa bastante alta, pero cuya competencia es del juzgado de policía local. Por último, respecto de los hechos en particular, señoría, muy breve. Respecto del hecho 1, principal importancia respecto de las víctimas que son los dueños de los terrenos. Don Rubén Gálvez Gómez demandó civilmente con los hechos prácticamente contenidos en dicha demanda, los mismos de esta. Se tramitó civilmente y hay una sentencia firme y ejecutoriada, la cual se presentará ante este tribunal. Hubieron medidas precautorias en su momento, las que fueron alzadas con fecha 3 de abril de 2018, y en ese contexto, estos impedimentos en algún momento que imposibilitaron inscripciones se encuentran salvados. En el hecho número 2, hubieron otras también imposibilidades que fueron dificultando en el camino la cesión de todos los derechos que se habían prometido vender. Una de las personas que vendía el terreno, a la señora Burdiles, en el último momento desiste del contrato, sube el precio. Finalmente se logra solucionar con posterioridad, se encuentra actualmente esta situación salvada. Hechos, circunstancias que no se encontraban en mente, objetivizadas respecto de quienes se encuentran hoy día como imputados al momento de realizar los actos jurídicos de cesión de derecho. Con el señor Atilio Calegari en el hecho 3 es una situación similar. Se demanda ante el primer juzgado civil de La Serena y también se tramita dicha causa, los mismos hechos que se describen dentro de la acusación, y existe una sentencia firme y ejecutorial al respecto. Nuevamente, nos encontramos ante una materia civil, no penal, como así deben haber sido también el resto de las causas. Se alzan las medidas precautorias el 14 de diciembre de 2016 respecto también de esos terrenos que correspondían. Posteriormente, en el hecho 4, también existen problemas a la adquisición de terreno. En definitiva, se lleva a cabo también un procedimiento civil en donde, por resolución judicial y tras el pago del saldo del precio, se ordena a la vendedora que inscriba los derechos hereditarios a nombre de mi representada Jimena Burdiles. Nuevamente nos encontramos ante esa situación de carácter civil, resuelta en esa sede, que no corresponde ver en esta materia. Y circunstancias similares se dan en el hecho 5 y en el hecho 6 no hay problemas en cuanto a la adquisición de los terrenos por mi representada. ¿Por qué hice referencia a esto? Porque además, para causar el perjuicio, este tiene que haber sido tenido en vista al momento de realizar una conducta o de realizar algún negocio o acto o contrato. ¿Podía prever la señora Burdiles que estas circunstancias de demandas civiles, de incumplimiento de pago, de cese en sus propios pagos ante insolvencias de carácter posteriores, iba a llevar a que no pudieran ejecutarse o llevarse a cabo estos efectos jurídicos? Claramente en el inicio no. Y eso es lo que hace la diferencia entre un delito también de estafa, en donde se maquina un ardid para finalmente dirigido a realizar un perjuicio, o si este perjuicio se realiza por circunstancias independientes que tampoco pudieron ser previstas por la acusada. Por lo tanto, señoría, y por último, solamente ya con esto termino, hacerme cargo de las acusaciones civiles, lo voy a hacer muy breve,
disculpe, acusaciones particulares y demandas civiles. Como Sí, ya porque señalé. está en su tiempo, Sí, ya señoría. expedido. Por eso no, si no van a ser más de 30 segundos. Respecto a cada una de ellas, señoría, Ya. estima la defensa que los elementos que dan cuenta de un delito o que dan la existencia de un delito no se encuentran descritos en ninguna de aquellas demandas civiles. Es pobre el contenido en cuanto a las conductas para encajarlas dentro de un tipo penal. Por lo tanto, conforme a ellos no se podrá condenar. Tampoco así por el único delito que se señala distinto al Ministerio Público, que es la asociación ilícita. Y respecto a las demandas o indemnizaciones de perjuicios, las demandas civiles, nos vamos a oponer desde ya a las mismas, estimando que no concurren los requisitos por no haber existido una conducta que diera lugar a las mismas. Y además, señoría, que aún en cualquier evento las cifras son estratosféricas, 50 millones, cuando sabemos, y esto es de conocimiento de los tribunales, que incluso por circunstancias y motivos de muerte de otras personas, las indemnizaciones ni siquiera alcanzan esa cantidad de dinero cuando es un hecho irreparable y que tiene un valor moral o un perjuicio moral mucho mayor que lo que se ha ocurrido en estas circunstancias. Eso es todo, señoría. Señora Bustos, perdón. Es que hay un tema de la grabación del Sí. Poder Judicial respecto de que no se puede exhibir los rostros de los acusados. Sí. Ya. ¿Ahora sí estamos? Ya, señora Bustos, sus 10 minutos. Gracias a su señoría. Bueno, la teoría del caso de la defensa se basa en esta oportunidad en la colaboración sustancial que mi representado, el señor Miranda Carmona, prestará durante este juicio, lo que en definitiva su señoría vendrá a coronar la actitud que mi representado tuvo durante un extenso periodo de investigación en sede de garantía y posterior, evidentemente, a este juicio. En efecto, mi representado, su señoría, en este juicio renunciará a su derecho a guardar silencio y con su declaración ilustrará al tribunal sobre, en primer lugar, sobre la relación comercial que él mantuvo con la señora Burdiles aproximadamente desde el año 2012 en adelante hasta el 2015, lo que luego derivó en la formación de la sociedad Parcons Propiedades Limitada. Con su declaración también mi representado precisará sobre las diversas compras que Parcons Propiedades Limitadas realizó respecto de inmuebles que se encontraban fuera del radio urbano de las comunas de La Serena y Coquimbo, y reconociendo, por tanto, que él y su socia, la señora Burdiles, lotearon tales inmuebles rurales en contravención, a las normas que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción, específicamente el artículo 138. ¿Con qué objeto? Con el objeto de vender tales lotes subdivididos, que eran de una cavidad aproximadamente de 1.000 metros cuadrados cada uno, para vender tales lotes, ofreciendo al público la venta de lotes determinados como especie de cuerpo cierto, omitiendo en definitiva a las personas que compraron, que la venta o que la transferencia sería únicamente de derechos. Mi representado, insisto, colaborará en tales circunstancias y, por tanto, reconocerá en su gran magnitud los delitos por los cuales ha sido acusado. Y tal reconocimiento, insisto, como también lo dijo mi colega Rodrigo Barrera, podrá ayudar al tribunal a configurar la existencia, en algunos casos, del delito de estafa y el delito contemplado en el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que es básicamente el núcleo del juicio que nos convoca. Sin perjuicio de ello, su señoría, sin perjuicio de esta colaboración sustancial que prestará mi representado, ello no obsta a que la defensa haga, y hago desde ya, alegaciones de tipo estrictamente jurídico, pues la Fiscalía, en la extensa acusación que se ha deducido en contra de mi representado, ha calificado como delitos hechos que son atípicos por una parte y además
ha atribuido participación a mi representado en delitos, aun cuando éste no desplegó ningún tipo de acción. A saber, ¿cuáles son estos hechos? En el hecho 1, si bien es cierto mi representado reconocerá su participación y el delito del artículo 138, no sucede lo mismo respecto del delito de estafa. ¿Y por qué? Estafa donde se presenta como presunta víctima al señor Gálvez. De la simple lectura del hecho 1, se puede observar, su señoría, que no concurre el elemento básico de este tipo penal, a saber, el engaño. En la redacción de esos hechos no está descrito cuál habría sido el engaño desplegado por mi representado y la señora Burdiles para provocar un error en el señor Gálvez que haya provocado, por tanto, la disposición patrimonial y, por último, el perjuicio. A mayor abundamiento, su señoría, en la prueba que se rinda en esta audiencia, se podrá concluir que, como ya se adelantó incluso por el querellante particular, de esta causa, que estamos en presencia, es tan evidente que estamos en presencia únicamente de un incumplimiento contractual de tipo civil, que incluso ya fue resuelto en sede civil, en una causa específica, causa rol 361 del 2016, seguida ante el tercer juzgado civil de esta ciudad, donde incluso se resuelve la resolución del contrato. Aquí hay un elemento, su señoría, que el tribunal no puede desestimar, y es que el derecho penal no protege al negligente. La mentira no es un delito, por lo que no se debe creer fácilmente en la palabra de otro. Ese es un principio que se debe tener en cuenta en esta causa, específicamente en este hecho. En efecto, el derecho penal, su señoría, no debe intervenir para trasladar el riesgo patrimonial de la esfera de quien naturalmente lo soporta, en este caso el señor Gálvez, a otro sujeto, como lo pretende en este caso hacer la Fiscalía, que sería mi representado. ¿Por qué? ¿Y por qué? Pues en este caso era evidente que el precio que se pactó por la compra del terreno o por la venta del terreno entre el señor Gálvez y mi representado no sería pagado al momento de la suscripción de la escritura. Sin embargo, el señor Gálvez no tomó ningún resguardo mínimo siquiera para los efectos de poder asegurar el pago del precio. Estamos en presencia del contrato de compraventa de un inmueble. Lo básico habría sido, o lo básico es, haber exigido a esa víctima que frente a un contrato de esta naturaleza, con este precio pactado, se haya asesorado por un abogado y, en segundo lugar, su señoría, que se haya tomado el resguardo, por ejemplo, de haber fijado o establecido algún tipo de garantía, por ejemplo, la hipoteca del inmueble mientras no se pagara el precio. Nada de eso se vio. Y el derecho penal, en tanto, su señoría, ahí no puede entrar a intervenir. Esto es lisa y llanamente el incumplimiento contractual del contrato de compraventa suscrito entre mi representado y el señor Gálvez, y por tanto se trata evidentemente, a juicio de esta defensa, de un hecho atípico, más aún cuando, insisto en esto, la Fiscalía ni el querellante han descrito cuál fue el supuesto engaño que provocó el error en la víctima. No está. Se señala en la Fiscalía que le habrían dicho que Parcons era una empresa solvente. Eso no es un engaño, eso es una mentira. En cuanto al hecho 2, si bien es cierto, su señoría, en este caso mi representado reconocerá los hechos en el sentido de que la señora Burdiles adquirió un inmueble y aquí miren la colaboración, lo sustancial que resulta. En el sentido de que la señora Burdiles era la propietaria del inmueble, digamos, descrito en el hecho 2. Sin embargo, es mi representado quien ayuda a la señora Burdiles, efectivamente, a lotear el inmueble en contravención a lo dispuesto en el artículo 138. Y desde ese punto de vista, ¿por qué insisto en la colaboración sustancial? Porque en este caso es mi representado quien reconoce que tiene la calidad
de loteador. No lo hace como propietario, como se describe en primer término por el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Sin embargo, en cuanto al delito de estafa, de los hechos de la acusación y de la prueba que se presentará por parte de la Fiscalía, fluye que Miranda Carmona no era propietario del inmueble que se loteó y que luego fue objeto de diversas transferencias de derecho a las personas que tienen la calidad de víctima. Pero también fluirá de la prueba de cargo que mi representado no realizó ninguna acción tendiente a ofrecer al público y específicamente a las personas que tienen la calidad de víctima la venta de tales lotes. Él no fue quien engañó a tales personas para los efectos de que compraran lotes y que en definitiva lo que se le transfirieran fueran únicamente derechos. Él no fue parte de esta mise en scène como lo pretende hacer ver el día de hoy la Fiscalía. No obstante que efectivamente sí ayudó a la señora Burdiles a lotear el terreno en contravención a la ley. Respecto del hecho 3 y 6, su señoría se reconocerá tanto la existencia de los delitos como la participación de mi representado. No habrá cuestionamiento de ningún tipo respecto de tales hechos. Ahora bien, para ir terminando, Está en su tiempo. sí, no puedo dejar de señalar lo siguiente, su señoría, y que dice relación en definitiva con la teoría fundamental del caso de la defensa, que es 11.9. ¿Y para qué el 11.9? Para obtener una pena que corresponda tanto en justicia como en derecho. Y desde ese punto de vista, no solo es necesaria la configuración de circunstancias modificatorias de responsabilidad, sino que hacer ver al tribunal que el delito del artículo 138, respecto de este delito, que se haya presente en los 4 hechos por los cuales ha sido acusado mi representado, se dan todos los elementos para que éste sea considerado como un único delito. En efecto, se trata de una pluralidad de acciones. En cada uno de los hechos, mi representado loteó en contravención a la norma del 138. Y en los 4 hechos podemos ver la realización del mismo tipo básico. Y además, en todos estos hechos, su señoría, hay identidad de un sujeto pasivo, porque incluso como lo hemos escuchado de la misma señora fiscal, el delito del artículo 138 afecta un bien o bienes jurídicos de tipo colectivo, no individuales. Y por lo tanto, así las cosas, su señoría, solicitaremos que se sancione este delito como un delito continuado. Y en cuanto a las acusaciones particulares, únicamente haré mención a la acusación particular interpuesta por el señor Moya, en el sentido de que resulta evidente de la simple lectura del artículo 292 del Código Penal, su señoría, que en la especie no se configura el tipo subjetivo del delito de asociación ilícita. Aquí no hay una afectación al orden público, ni a las personas, ni a la propiedad. El patrimonio es distinto a la propiedad, que sería el bien jurídico afectado por los delitos de estafa. Y en cuanto a las demandas civiles, su señoría, solicito el rechazo de todas y cada una de ellas, cuestión que me haré cargo en la clausura por los motivos en virtud de la prueba que se rinda en el juicio. Ya, muy bien. Ahora sí. Ya, señor Bertola. Gracias, sus 10 magistrado. minutos. A lo largo de este juicio vamos a demostrar la inocencia de mi representado respecto a los ilícitos que se han señalado dentro de la acusación fiscal y acusación particular del señor Moya, en el cual ha señalado la asociación ilícita. Debemos recordar, magistrado, que mi representado solamente ha realizado minutas de escrituras de cesión de derecho. El concepto de minuta
es un término, magistrado, que todos los que ejercemos el ejercicio libre de la profesión o abogados en general, es una proposición respecto a un negocio jurídico, como el caso de autos, que es el tema de cesión de derechos, y que de ninguna manera, magistrado, obligan a las partes contratantes a aceptar lo que ha señalado aquella minuta. Por lo tanto, magistrado, el hecho calificativo de la minuta no puede establecerse que haya sido un indicio de algún tipo de delito o especie penal en relación al artículo 138 de la Ley General de Urbanización, Urbanismo y Construcción en relación con el delito de estafa. Precisado aquello, magistrado, es necesario entender que es imposible que mi representado tenga algún tipo de participación en los ilícitos en virtud del artículo 16 del Código Penal. El artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcción habla de sujetos que tienen que tener una relevancia particular. ¿Y qué se habla acá? Se habla de propietario, loteador y urbanizador. Mi representado, el único título que tiene es de abogado. Ya ese paso de cabo, ya lleva más de 40 años de ejercicio de la profesión y no tiene ningún otro título profesional más el que se ha señalado. Por lo tanto, no podemos aplicar esta norma extraneus a mi representado para hacerlo partícipe o dentro de esta calificación jurídica que se ha señalado. Magistrado, ya señalado lo anterior, en relación al artículo 138, no cabe ningún tipo de aplicación respecto a aquel ilícito, más allá de que el tipo nos sugiere 3 elementos: que se trate de un propietario, loteador, urbanizador, lo ha señalado, que se ejecuten ciertos actos que en este caso da lo mismo, sea compraventa o cesión de derecho. ¿Cuál es el único acto? Vuelvo a repetir, una minuta que en definitiva no obliga a nadie. Y que estos actos sean tendientes a la generación de nuevas poblaciones. Mi representado, vuelvo a insistir, hizo una minuta y no tenía por qué saber cuál era el fin último de estos borradores de escritura. Ahora bien, magistrado, respecto al delito de estafa, se requiere un engaño, un ardid para lograr un beneficio, y un beneficio puede ser un beneficio económico. Vuelvo a señalar, no existe ningún engaño. Las personas contratantes que fueron a la notaría tuvieron la posibilidad de estar ante un ministro de fe, que es un notario público, en el cual perfectamente podría haber leído, estar acompañando a las personas en el acto de la firma de ese contrato, que eso debe ser así. En la práctica sabemos, magistrado, que muchas veces no están los notarios presentes, pero debería ser así dentro de la objetividad y dentro del puesto que tiene los notarios de ser ministro de fe, de estar presentes en aquellos actos tan solemnes que puede ser el acto de una disposición de una propiedad o una cesión de derecho. Por lo tanto, la oportunidad que tuvieron mucha oportunidad, encuentro yo, no solamente ante el notario, sino que ante ellos mismos podrían haber leído, y la persona que no tenía la calificación de no saber o no saber leer y escribir, podría haber sido asesorado para que cada una de las personas le podría haber señalado qué es lo que estaban comprometiéndose a hacer. De modo tal, magistrado, advertido lo anterior, descarto, en virtud de los argumentos que ya he señalado y que se podrán probar a través del juicio, descarto la participación absoluta de mi representado, en cuarto, el delito del artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, y respecto al delito de estafa. Me hago breve, muy sucintamente respecto a la querella en particular, en el cual el señor Ramiro Moya está adicionando un delito nuevo dentro de lo que ya se había señalado, que es el delito de asociación ilícita. Aquí no se va a dar ninguno de los elementos, magistrado, aquí no existe ningún tipo de asociación ilícita, mi representado no tiene ningún contrato, no es administrador, no es jefe, no tiene ningún tipo de participación dentro de la empresa Parcons, y tampoco no se ha afectado ningún tipo de orden público.
Así las cosas, magistrado, creo que he sido bastante claro en señalar los motivos de absolución de mi representado, los cuales pretendemos que estos sean probados y con ello la absolución completa de mi representado. Me hago cargo, ya señalé las adhesiones, obviamente los mismos términos ya señalados, y por consecuencia lógica las demandas civiles no podrían prosperar respecto a mi representado por los motivos de absolución. Y con esto he concluido mi alegato de apertura, magistrado. Muy bien. Ahora sí pueden volver a sus lugares porque al parecer ya no va a haber más grabación, ¿no es cierto?, de las cámaras del Poder Judicial. Ya. En esta etapa del juicio se les hace saber a los acusados que uno de sus principales derechos es el de guardar silencio. Sin embargo, ustedes pueden renunciar a ese derecho y decidir prestar declaración en el juicio. Ello significa que van a dar su versión de los hechos y luego van a ser interrogados por los fiscales, los abogados querellantes, los defensores también pueden formularles preguntas y las juezas del tribunal podemos pedirles aclaraciones. Eso es la dinámica cuando un acusado, en términos muy generales, decide prestar declaración en el juicio y renunciar a su derecho a guardar silencio. Me corresponde, por tanto, en este momento consultar a cada uno de los acusados cuál es la decisión que van a adoptar. Señora Burdiles, ¿va a guardar silencio o prestar declaración? Mantengo mi derecho de guardar silencio. Muy bien. Señor Miranda, su abogada adelantó que usted va a declarar, pero de todas maneras usted personalmente es el que tiene que hacerlo saber. Sí, su señoría, voy a declarar. Va a declarar. ¿Nadie lo ha presionado para que adopte esta decisión? No, sí, señoría. De Ya. hecho, es mi tercera vez que declaro. Muy bien. magistrado. Y señor Gómez, ¿su decisión de guardar silencio o prestar declaración? Voy a prestar declaración. ¿Va a prestar declaración? Bueno, usted es abogado, así que no le hago más advertencia. ¿En qué orden van a, si es que los abogados defensores tienen alguna... Don Juan Miranda, su señoría sería quien declararía en primer lugar? termina, sí. Señor Bertola, ¿sí? Sí, no hay ningún Y luego inconveniente. entonces el señor Gómez. Así es, magistrado. Ya, bueno, la declaración de cualquiera de los acusados va a ser, me imagino, larga. Ya son las 10 de la mañana, va a tomar un tiempo largo y es preferible ahora hacer un receso para no interrumpir la declaración. Por lo tanto, vamos a hacer un receso de al menos 15 minutos. Perfecto. Le pido, por favor.